En 1985, Roger Callahan publica un libro en el que anuncia ante la comunidad internacional que se pueden vencer las fobias en 5 minutos mediante el tapping, y con ello, ante el rechazo de no pocos, plantea una revolución dentro del mundo de la psicología. En ese libro planta las bases del TFT. Más tarde, Gary Craig simplifica el protocolo planteado por Callahan desarrollando el EFT. El EFT es una técnica sencilla que proporciona asombrosos resultados, de ahí que en los últimos años se hayan extendido su práctica y el número de cursos que se dan en todo el mundo para divulgar en qué consiste. Con Luis Bueno, acompañante y facilitador de esta herramienta, quisimos conversar para que nos explicara su experiencia, cómo se utiliza y qué potencial ha comprobado por sí mismo que tiene. Hoy conversamos con Luis Bueno. Somos Luz Televisión, se ha venido a la ciudad de Málaga porque este fin de semana Luis Bueno tenía un taller, ofrece aquí en Málaga un taller de EFT y queríamos que fuera él en concreto quien nos hablara por primera vez en nuestro canal de esta técnica de liberación emocional. ¿Quién mejor que él? Porque me parece que es una persona, podríamos decir un experto, y lo primero que habría que preguntar, para quien no sepa lo que es ¿qué es EFT? Muy bien, buenas tardes, muy buenas. Un placer estar aquí contigo, con los que nos están viendo. Pues EFT son las siglas de Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberación emocional. Esto es lo que sería la definición. ¿Qué es EFT? EFT es una técnica que nos ayuda a tomar conciencia de nuestras emociones, aprender a generar respuestas distintas con nuestras emociones y a escucharnos para conocernos un poco más. Esto, si te parece, ya iremos entrando, pero así como punto de partida es una técnica de liberación, de gestión de emociones, para en última instancia acabar conociéndonos un poco más y sabiendo cómo podemos responder de mejor forma. ¿Dónde nace? Pues esto nace en Estados Unidos a través de un psicólogo, Callahan, fallecido hace poco, hace unos 2 años, y de una forma como nacen muchas cosas, de una forma casi casual. Él tenía una cliente con fobia al agua, llevaba años trabajando esta mujer distintos abordajes, y en concreto la última etapa estaba con este psicólogo, con Callahan, en una terapia más casi cognitivo-conductual. ¿Y qué ocurre? Pues uno de los días llega a la sesión diciendo que no se encuentra en condiciones, que tiene dolor de estómago, que no le apetece hablar del agua. Callahan dice, pues mira, a mí tampoco me apetece hablar del agua, porque ya no sabía cómo abordar el tema y no había soluciones. Y entonces lo que le propone, él era un enamorado de la medicina tradicional china, y lo que le propone, dice, mira, ya que has venido, vamos a ver si podemos hacer algo por tu malestar de estómago. De tal forma que mientras hablamos, vas a tocarte en este punto, no con aguja, vas a impactar con los dedos, de tal manera que haciendo este tapping suave con los dedos sobre esta zona debajo del ojo, a ver si tu estómago mejora. Siguen hablando tranquilamente, y esta mujer, claro, cuando algo es importante para nosotros, está ahí como un mar de fondo. Ella no hablaba del agua, pero el agua seguía ahí. Y el caso es que después de una media hora hablando con Callahan, dice, le tengo que decir una cosa, no sé lo que está pasando, pero tengo la sensación de que se me está yendo el miedo al agua. Callahan contaba con humor. Dice, en ese momento yo le pedí que aporreara, claro, después de tanto tiempo sin respuesta. El caso es que empiezan a golpear y consiguen que esta mujer diga que siente, sin saber por qué, que no tiene miedo al agua. Y claro, la mejor forma es probarlo. Salen fuera a una piscina que hay en la casa de Callahan. Esta mujer empieza a juguetear con el agua, mete los pies y no sabe lo que ha ocurrido. Callahan cree que haya habido algo momentáneo, coyuntural, que desaparecerá, de tal manera que le cita a la semana siguiente, y cuando vuelve esta mujer a la semana siguiente, no solo no ha vuelto al previo, sino que ha mejorado, su relación con el agua empieza a ser casi normal, y puede decir que ya no tiene fobia al agua. En ese instante Callahan se plantea qué está ocurriendo, y se plantea si el abordaje que le estaba haciendo de las emociones era únicamente pasando por la mente o pasando por lo que la persona cuenta, o había una componente energética, como decía la medicina tradicional china, que a él le encantaba, y busca la manera de casarlas. Ese es el inicio de lo que se conoce por psicología energética. Esto es en los 80. ¿Y qué crea? Él crea lo que llama TFT, o terapia del campo de pensamiento, donde la persona le invita a conectar con eso que le molesta.
esa vecina del segundo que no podemos con ella, ese jefe con el que tienes problemas, esa situación que no sabes cómo gestionar, y mientras te conectas vamos a empezar a tocar en puntos de determinaciones de meridianos energéticos y ver qué ocurre, es decir, prueba-error. Y desde ese momento empieza a establecer una serie de lo que él denomina algoritmos, que eran secuencias de puntos tocando distintas terminaciones de meridianos energéticos, y empieza a vincularlos a respuestas emocionales. Ese es el nacimiento. A partir de ahí él va formando a gente, se van haciendo las distintas pruebas de las correlaciones entre determinados puntos y determinadas respuestas emocionales, hasta que llega un señor como Gary Craig, que es ingeniero, el creador de EFT, llega, se encuentra con la técnica, despierta en él curiosidad y sigue avanzando para simplificarla. Y ahí sería el origen de EFT. Pero como te decía, hay un previo que es TFT, que hay que honrarle y reconocerle porque fue el padre de lo que luego nos llevaría a esta técnica. Cuando dices simplificar, ¿es porque al final los puntos en los que hay que golpear son muy pocos? Sí, fíjate, te lo voy a explicar con una metáfora. A mí me encantan las metáforas, yo creo que nos ayudan a todos a visualizar. Todos hemos regado alguna vez. ¿Has regado en alguna ocasión con una manguera? ¿Alguna vez? Estás regando con la manguera y de repente descubres que ha dejado de salir agua. ¿Por qué? Porque miras y te das cuenta de que unos metros más allá el cable, la manguera en este caso, se ha enganchado. En condiciones normales, ¿qué hacemos? Hay gente que se levanta y se va hasta allí. Otros somos más vagos y empezamos a sacudir la manguera para que genere una longitud de onda que acabe llegando al punto que está colapsado y de nuevo fluya el agua. Esto es exactamente igual. Lo que hace tanto Callahan como luego Craig es, vamos a ver, ¿es necesario tocar todos los meridianos o es necesario estimular el meridiano? Es un poco igual que la metáfora de la manguera. En vez de, el meridiano lo podemos extraer, pero en vez de movilizar el meridiano, vamos a tocar en puntos extremos, en puntos terminales del meridiano, de tal forma que genere una longitud de onda que vaya actuando sobre todo lo que es ese meridiano. Con una ventaja, ya no hace falta años de aprendizaje de puntos, ya no hace falta la precisión de la aguja. Tú y yo lo podemos aprender en 10 minutos, pero mi madre, que tiene 80 años, también lo puede aprender en 10 minutos, porque va a aprender una secuencia muy simplificada de terminaciones, que son los que yo estoy tocando ahora, de puntos de meridianos energéticos, con la intención de movilizar todo el meridiano y con la conexión de la emoción sobre la cual quiero empezar a trabajar. Esa es la idea. ¿Es una herramienta poderosa? A ver, la palabra poderosa, como muchas palabras hoy día, están tan utilizadas que a mí me da hasta vértigo. Es una herramienta que tiene capacidad para generar respuestas donde muchas otras no lo tienen. Y te lo digo desde el conocimiento de muchas otras técnicas. ¿Por qué? Porque EFT en primer lugar no necesita fe. En segundo lugar, no necesita mucho tiempo. Y en tercer lugar, es muy sencillo. Yo creo que hoy día el no necesitar creer en algo, el no necesitar mucho tiempo y el que sea sencillo nos ayuda, porque vivimos con mucha prisa. Entonces, desde esa lectura que te estoy haciendo, tiene un poder importante, pero ahora voy más allá. Es que luego además, si se experimenta, resulta que también funciona. Con lo cual, si para ti algo que funciona en poco tiempo, de manera sencilla y sin necesidad de creer, lo consideras poderoso, yo te diría, es una técnica poderosa. Fíjate, se me antoja pensar que uno de los principales problemas que tiene esta técnica ¿Sí? es ser tan poderosa con lo simple que es. Me encanta lo que estás diciendo. Tan es así, yo tengo escrito un artículo sobre eso. Yo dije que el problema de EFT era EFT en sí mismo. Porque hoy día que nos gustan a veces las cosas demasiado alambicadas, demasiado complejas, en ocasiones con rituales muy sofisticados, cuando llegas y dices algo tan sencillo como conectar con una emoción, tocar unos puntos, respirar y escuchar puede dar resultado, pues yo siempre digo, no te lo creas, experiméntalo, estoy de acuerdo contigo. Hay veces que lo sencillo nos puede hacer dudar, pero yo siempre digo que también no podemos confundir lo sencillo con lo simple. Hay veces que lo sencillo es simplemente síntesis, y la síntesis es esa capacidad de destilar la esencia. Y la esencia no es sencilla, y sin embargo es tremendamente poderosa. Se ha expandido desde aquel momento en el que Callahan la descubrió, que estamos hablando de qué año aproximadamente. Los 80, 1979.
podemos deducir que también es muy poderosa por lo rápidamente que se ha expandido y el número importante de practicantes que tiene en Estados Unidos. Creo que es bastante más popular que en Europa, pero no solo en Estados Unidos. Yo he estado dando cursos de EFT en México, en Argentina, en Colombia. En toda América es bastante popular. En España es bastante conocida. De hecho, yo creo que ha conseguido una cosa. Hay muchas escuelas de coaching, escuelas incluso de otro tipo de formaciones, que tienen un pequeño módulo, un pequeño apartado de EFT. ¿Por qué? Por la sencillez de la que hablábamos antes, pero que, aun siendo sencillo, como es una herramienta útil, bueno, pues se incluye como una herramienta más, como un elemento más complementario a otras formaciones. Y en este momento yo no sabría decirte la cantidad de personas que a nivel España o Europa lo practican. Sí te puedo decir que es una técnica bastante más extendida de lo que parece, porque a mí me ocurre, yo digo mucha gente, EFT, lo de los puntitos, lo del tapping, y con distintas denominaciones sí que ha ido calando como una técnica que además la llevas puesta encima, es decir, es que vas en el autobús o vas en el coche y de repente necesitas, como llevamos los dedos, llevamos el rostro, llevamos la intención, no necesitas más. Entonces es muy cómoda y sí hay mucho practicante. ¿Cuánto tiempo hace falta? Antes has hecho referencia, pero ¿cuánto tiempo hace falta para aprender a llevarse esa herramienta en el maletín, en el bolsillo, donde fuere? Pues mira, lo que es el protocolo, la receta básica que se denomina así, de hecho en EFT, de cuáles son los puntos y de cuáles son los pasos a seguir, es algo que se aprende en una hora. Lo que ocurre es que ¿cuál es el riesgo? Hay muchas personas que han pensado que simplemente conocer los puntos y conocer los pasos es suficiente para saber EFT. Para mí eso es como tener las piezas, pero necesitas tomar conciencia de que en función de cómo apiles y cómo compongas las piezas, el juguete puede ser distinto, el resultado final puede ser distinto. Y no es únicamente conocer cuáles son los pasos, es también tomar conciencia de que EFT es una técnica de escucha, de que EFT necesita de alguna manera el compromiso de la persona. Esto no es vengo a que me hagas EFT, no. Vengo con el compromiso de proactivamente participar en el proceso de EFT. Y todo eso ya no se transmite en una hora. Y además creo que es importante también observar cómo se hace, experimentar cómo se hace, y todo eso pues empaquetado de una forma lo suficientemente elegante y consistente. En 2 días se puede aprender lo suficiente como para empezar a partir del tercero, cuando ya se ha acabado el curso, a practicar con la técnica. Ese compromiso que a veces nos falta y que preferimos ir a un terapeuta, hágame lo que usted quiera, déme un masaje, antes que yo tomar el compromiso de explorar, de investigar en mí mismo, de buscar lo recóndito que hay en mí, esa oscuridad, a través del EFT. Eso es un problema también que plantea esta herramienta, es decir, requiere, como tú dices, ese compromiso, y ese compromiso a veces escasea. Claro, pero fíjate, eso ya no es un problema de la herramienta, eso tiene que ver con la condición humana. Es decir, yo no soy de los que crea que el cambio te llega desde fuera. La vida siempre nace dentro. Esto es como un huevo. Si yo no he dado tiempo a que el huevo madure, si lo golpeo con un martillo, el pollito nace muerto. El pollito tiene que nacer dentro, empezar a crecer, golpear con sus alas y quebrar el cascarón. Y muchas veces vamos a que desde fuera alguien llegue con un martillo o con una varita mágica, que me valdrían ambos, y solucione algo que tengo dentro, que no se sabe bien lo que es. Yo no creo que eso funcione. Es decir, cada ser humano es protagonista de su propio cambio, acompañado o solo, pero es protagonista. Me atrevería a decir que es guionista. Y si no es ni protagonista ni guionista, cambiará. Pero con el tiempo necesitará hacer nuevos cambios para encontrarse en eso que todavía no se ha encontrado. Creo que la participación como estrella estelar de cada uno de nosotros en nuestros procesos de cambio es determinante. Pero mi reflexión a la hora de decir que la gente necesita dar ese paso y responsabilizarse, es un paso que todavía tenemos que dar, que por pereza o por lo que fuere, todavía masivamente no hemos tomado la rienda de nuestra vida porque creíamos que era otra cosa. Fíjate, ¿en qué consistía? Te entiendo perfectamente, Rafael. A mí me cuesta las generalizaciones. Yo no me atrevería a decir, yo creo que
hay todo tipo de caminantes en el camino. Creo que hay mucha gente con conciencia, creo que hay mucha gente explorando, creo que hay mucha gente curiosa. Creo que, casi como dirían los sociólogos, no sé si estamos llegando al centésimo mono, pero creo que estamos creando masa crítica y sí tengo la percepción de que estamos en un momento en el que hay mucha gente en proceso de búsqueda. Si bien es cierto que hay veces que las búsquedas son calladas, silenciosas, discretas, y claro, un disparo se escucha mucho más que 1.000.000 de abrazos, pero a lo mejor hay 1.000.000 de abrazos produciéndose, mientras un disparo ha detonado y nos ha sobrecogido a todos. Y yo sí creo que hay mucha gente que está con sus compromisos al nivel que son capaces de aceptar, con la intensidad que son capaces de asumir y a su propio ritmo. Pero sí creo que vivimos en un momento en el que hay mucha gente buscando. Y creo que cuando uno busca, acaba encontrando. Luis Bueno, ¿cómo se considera o cómo se define? ¿Terapeuta? ¿Facilitador? ¿Cuál es la palabra que a ti más te gusta? Interesante. Casi ninguna. Bien. Lo de terapeuta no me gusta porque parece que eres tú el que resuelves. Lo de facilitador no me gusta porque parece que es que tú lo haces fácil. Entonces, como no busco ni hacerlo fácil ni resolver, porque eso sí, pongo como en el bolero, alma, corazón y vida, pero acompaño. Entonces, lo que hago es acompañar a la persona y como acompañante, en realidad, si me permites también otra metáfora, yo a veces que digo que me siento junto a las personas que están en espacios de oscuridad y yo les acompaño encendiendo de vez en cuando una linterna cuyas pilas han puesto ellos y además la propia linterna también han traído y la voy encendiendo de vez en cuando para que ellos descubran en esos flashes de linterna encendida que hay caminos por los que pueden empezar a caminar. Ahora ya si quieres, después de esta disertación, suelo utilizar el término facilitador, pero... ¿Y por qué no acompañante entonces? Utilizo mucho también, pero hay veces que dice a la persona, yo te acompaño, y me ha llegado a ocurrir, recuerdo una conversación, una persona me llamó para ver si podíamos trabajar un tema, y dice, pero ¿ustedes terapeuta? Digo, no. ¿Ustedes? No. ¿Ustedes? Digo, yo soy acompañante. Dice, no, para eso me acompaño yo sola. Digo, bueno, pues disfrútelo, buen viaje. Entonces, bueno, pues como hay veces que quizá el poder de las palabras leídos desde nuestros propios mapas, entonces me gusta también ser en esto flexible. Y hay veces que le digo a la persona, ¿cómo preferirías que yo denominarlo? Pero en esencia a mí me gusta definirlo como acompañante. Yo creo que acompaño procesos, pero no voy más allá. me quedo con eso. Entonces, como acompañador de procesos, Sí. ¿cuáles son tus pilares de tu trabajo? Pues mira, yo tengo 4 pilares básicos, como las 4 esquinitas que tenía en la cama cuando era pequeño y los 4 angelitos que me acompañan, yo tengo 4 pilares básicos, que son, en este momento, por un lado, la programación neurolingüística, por otro lado, la hipnosis ericksoniana, por otro lado, el coaching y he dejado para el final la EFT. Estas 4 son los 4 ingredientes básicos de todas mis ensaladas de trabajo, ensaladas que prepararán los platos que van a crear el buffet para que el cliente elija qué come. Pero esos son los 4 básicos, PNL, hipnosis ericksoniana, coaching y EFT. Y dependiendo de qué, ¿utilizas más uno u otro ingrediente en cada una de las ensaladas? ¿Sabes lo que ocurre? Sí, efectivamente, dependiendo de qué utilizo uno u otro, pero lo que casi nunca me atrevo a hacer es con departamentos estancos. Ahí creo que hay ósmosis, hay interrelación, yo siempre creo en la integración. Y hay veces que estás trabajando en un coaching, que puede ser quizá un proceso más de toma de conciencia desde lo mental, y se nos cuela la emoción, hagamos un poquito de FT. Hay veces que decimos, es que tengo la sensación de que hay algo por ahí, posiblemente hay algo inconsciente, vamos a hacer un pequeñito trance y a ver dónde nos conduce. Entonces, el limitarnos únicamente a ser fielmente ortodoxos con la técnica, nos está colocando en algo que para mí es siempre un error, que es olvidarnos de la persona. A mí no me importa la técnica, me importa el ser humano. Y si el ser humano puede en ese momento avanzar más desde un camino, llámese X, que no es estrictamente aquel que él tenía como protocolo de trabajo, ¿por qué no planteárselo, brindárselo y experimentar? Entonces, sí, las voy mezclando y soy poco ortodoxo en esta etapa de mi vida. Y las líneas a veces divisorias entre una y otra son muy, muy sutiles. Pero es que quizá esa sea la clave de la maestría, ser poco ortodoxo. Pues, en este y en cualquier otro ámbito. hombre, yo creo que la falta de ortodoxia lo que te permite es abrir marcos, abrir espacios
para que puedas contemplar con una visión más amplia. Pero también reconozco que en ocasiones necesitas unas bases mínimas, sobre todo, ¿por qué? Porque creo que en el trabajo del ser humano, al margen de la componente corporal, la componente emocional, la componente energética, cualesquiera que queramos incluir, está la componente mental. Y claro, la componente mental, tenemos una parte racional y una parte mucho más, mucho más sugerente, mucho más desconocida, la parte quizá no consciente. ¿Qué ocurre? Si la parte racional no se siente atendida, o se siente cuestionada, o se siente de alguna manera forzada, puede decir, quieto, parado, aquí se ha terminado el juego. Entonces, lo que necesitamos es darle también carnaza al hemisferio izquierdo, a la parte racional, decir, mira, estamos haciendo esto y esto y esto, para que diga el hemisferio izquierdo, ah, vale, tranquilo, este señor calvo no está loco. Pero luego también brindemos a esas otras partes, esas otras inteligencias no conscientes que habitan en nosotros, brindémosles también, es decir, démosle a cada uno aquello que es capaz de nutrirles. Con lo cual, ortodoxia la suficiente como para trabajar y no tanta como para constreñirnos. No sé si te he respondido, pero así es como lo concibo. Hipnosis ericksoniana es una herramienta que me interesa que también profundicemos. ¿Para qué sirve? ¿Qué recursos te da a ti como acompañante? Sí, la hipnosis ericksoniana en realidad tiene una componente de hipnosis que seguramente tiene muy poco que ver con la concepción que a veces tenemos pues, a través de programas de televisión o de espectáculos de lo que es hipnosis. Nace a partir de Milton Erickson, que es quien le da apellido, que es un psiquiatra que falleció en 1980 y que de alguna forma vino a cambiar nuestra relación con el inconsciente. Para él el inconsciente no era ni una parte oscura o peligrosa o cargada de monstruos procedentes de nuestro pasado, pero tampoco era esa parte capaz de quedarse bajo el influjo de otro que llega con poderes y con una voz impostada y un péndulo para hacer algo sobre nosotros. Para él, en realidad, esa parte inconsciente es una parte donde habitan todos nuestros recursos, donde habitan, siguiendo sus palabras, esa parte tuya que sabe, pero que todavía no sabe que sabe. Y que el objetivo es ser capaz de elicitar, de evocar, para que esa parte que está ahí presente, aun cuando todavía no ha sabido manifestarse, sea capaz de emerger, ir tomando cuerpo, florecer y dar fruto. Esto, claro, esto de alguna manera es adentrarse en espacios no conocidos con la autoridad humilde que él proponía y con la confianza sin arrogancia que él proponía. Autoridad humilde para saber que estamos frente a alguien, un ser humano que sabe, aun cuando aún no sea consciente de ello. Y confianza sin arrogancia, confianza muy parecida al efecto Pigmalión, confianza en un ser humano que sabe aun cuando todavía no sea consciente de ello. Y desde esa sabiduría vamos a invitarle a caminar. ¿Cómo? Con un tipo de lenguaje fundamental, basado en tres premisas. Primero, lenguaje permisivo, no hay que dar órdenes, sino invitar. Segundo, un lenguaje metafórico, el poder del cuento, de la historia, más que el poder de la orden, del mandato o de la razón lógica. Y luego los patrones lingüísticos, que es algo que él creó y que luego se ha utilizado mucho en publicidad, en discursos políticos, que es una forma de hablar en la que se combinan permisividad, metáfora, juegos de palabras, de tal manera que desde ese abrir un espacio nuevo, el hemisferio izquierdo, de alguna manera diga, esto no va conmigo, no sé muy bien de qué están hablando, y consigamos que el hemisferio derecho coparticipe del proceso y respiremos espacios nuevos que no estaban contemplados de partida. ¿Y hasta dónde nos puede llevar entonces esa hipnosis ericksoniana? Como todo viaje, hasta donde el caminante quiera recorrer. Fíjate que Lo que pasa es que no se le coge gusto a ese camino. Y a la vida, y aún así se acaba. ¿O no? ¿O no? Yo le tengo gusto a la vida y sé que algún día esta vida tal cual está se me acabará. ¿Y todo el camino que haya desarrollado Luis Bueno no le llevará a un lugar donde esas herramientas seguirán siendo igualmente poderosas? Por supuesto, por esto, fíjate, esto enlaza con el viaje a Ítaca, con lo que nos contaba Cavafis y han contado otros. Al final, lo determinante es disfrutar durante el camino. Yo no sé dónde voy a acabar llegando. Hoy estoy en Málaga, mañana no lo sé. Pero entre tanto, tengo derecho a disfrutar, es decir, a dar fruto, etimológicamente disfructus, dar fruto. ¿Tengo derecho a dar fruto durante el camino y disfrutar de esos frutos? Sí. ¿A dónde me va a llegar? No lo sé. ¿Tengo derecho, sin embargo, a seguir explorando? Absoluto, porque fíjate que la vida,
A veces estamos acostumbrados a empujar. Yo siempre digo, no es empujar, es permitir. La vida no se le empuja, se le permite. Y cuando le permites, no eres tú el que sales al encuentro de la vida, es la vida la que se te abre y despliega. Permiso, no empuje. ¿Le coges gusto? Pues si da gustito, fantástico, disfruta. Hace 10 años, Luis Bueno inicia este camino de acompañante. Se va formando y poco a poco va desarrollando habilidades, se va dando cuenta de lo bueno que es como acompañante y va creciendo él y su camino va dando esos frutos. ¿Cómo ha sido este dibujo de tu propio camino? A ver, en un dibujo rápido. De alguna forma, yo estuve durante muchos años trabajando en multinacionales ligadas a sectores financieros, que era mi profesión entonces, y como he comentado en muchas ocasiones, yo tenía una buena remuneración pecuniaria y tenía una escasa remuneración vital. ¿Qué le pasará a millones de personas en todo el mundo? No lo sé, supongo que les pasará, pero yo escuché mi desequilibrio. Y ahí no hay vasos comunicantes, es decir, no se trata de cuanto más suben los ingresos, más estoy compensando la falta de... No, llegó un momento en el que yo mis ingresos los tenía cubiertos, sin embargo la insatisfacción no la podía comprar. Y a partir de ahí empiezo a buscar, pero empiezo a buscar no para nadie, empiezo a buscar para mí. Y empiezo a buscar con una intención que es ser más feliz. Sin más, ser más feliz. A veces nos olvidamos y creemos que estamos buscando con otras... No, si es que en ocasiones la vida es muy sencilla y lo que pretendemos todos es ser felices por distintas vías y yo buscaba ser más feliz. ¿Qué ocurre? Yo empiezo a formarme en distintas disciplinas, en distintos ámbitos y me ocurre una cosa muy curiosa que de alguna forma tiene que ver, yo creo, con esas pequeñas señales que a veces nos da la vida. Y es que yo me voy formando en distintas escuelas y allí donde me voy formando, cuando acabo, me invitan a que colabore con ellos. Para mí eso era sorprendente. Sobre todo sorprendente de alguien que, como yo, tenía fobia a hablar en público, que yo socialmente era bastante ameba, como yo digo a veces con humor, que yo era un personaje muy cerrado y me invitan a participar con ellos. Claro, eso necesito leerlo y tomar conciencia de qué está pasando allí. Y me empiezo a dar cuenta de que no solo estoy disfrutando con lo que hago, no solo me voy sintiendo más feliz, sino que a lo mejor también puedo colaborar junto a otros que, como yo en un momento dado tienen, como tú antes decías, este desequilibrio de remuneraciones vitales, e igual puedo aportar. Y bueno, pues lo que hago es compatibilizar. Empiezo a moverme en las dos orillas, tengo un pie en cada orilla, porque no me atrevo a dar el salto a la otra parte. Y durante un tiempo mantengo los pies en las dos orillas. Pero de alguna manera las orillas se van alejando y tú te obligas a ir a una o a otra. O a partirme por la mitad. Que eso no lo ibas a dejar. O a optar por una de las orillas. Y en un momento dado, agradeciendo y honrando a la orilla previa, por supuesto, me atreví a saltar a la otra. Y bueno, y a partir de ahí, claro, saltas a la orilla, pero ojo, saltar a una orilla es en realidad el comienzo del viaje, porque rápidamente te das cuenta de que lo que necesitas es explorar qué hay al otro lado, y ahí es cuando comienza la aventura, una aventura que lleva 10 años, que me ha traído hasta aquí, pero que no sé dónde me llevará, porque sigo... Y volviendo a lo que tú decías de que has conocido muchas personas, has dado cursos en Latinoamérica, aquí has visto ese evolucionar de todas esas personas, bueno, podemos ser muy optimistas y teniendo ejemplos como tú, decir, bueno, si él me lleva unos pasos, pero ya comprendo el camino, ya sé lo que tengo que hacer, él encima me puede dar formación. El crecimiento de cualquiera que desee crecer va a ser en este momento de la historia brutal, por decirlo así. Yo te comentaba antes que creo que hay mucha masa crítica de personas que están tomando conciencia, que se están moviendo, que están creciendo. Creo que estamos creando un alma grupal. Yo hay un juego de palabras que me gusta hacer. Creo que en ocasiones nos encargamos de armar cursos adecuados, o armar sesiones adecuadas, o armar entrevistas adecuadas como esta. Y lo determinante no es solo armar, es almar. Y yo creo que estamos almando cursos, y almando entrevistas, y almando conciencias, y almando vidas. Y desde ese poner alma en aquello que hacemos,
vamos a ver, se genera un campo, aun cuando solo sea un campo de resonancia física. Es como un diapasón junto a otro. Si uno se pone en marcha, el otro se acaba moviendo. Si yo me muevo, estoy contribuyendo a que el entorno se mueva. Del mismo modo que tu movimiento facilitará mi propio movimiento. Al final somos un sistema, al final somos una constelación de elementos, al final somos un conjunto de piezas interconectadas, no sé si cuánticamente o newtonianamente, pero estamos conectados. Y esa conexión se traduce. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer muchas veces, fíjate lo que te digo, a pesar de que aquí aparentemente yo puedo estar vendiendo un discurso, no es vender un discurso, es vivir un curso vital. Hay veces que nos empeñamos en dar frases, en dar titulares, en armar eslóganes, que luego además hoy día es muy fácil, lo cuelgas o en Instagram o en Twitter, y queda brillante. Lo determinante para que verdaderamente todo esto tenga sentido es que todo eso sea vida. La verdad nos enseña, se vive. Que tu vida sea tu mejor discurso, porque sea un curso que invite a otros a experimentar también. Y desde ahí, desde ese curso vital, yo creo que ahí es donde está la auténtica enseñanza. Y creo que si hay mucha gente que está viviendo, incluso aunque no transmita, incluso aunque no imparta cursos, incluso aun cuando esté aparentemente anónimo, creo que hay mucha gente en este momento tomando conciencia. Te decía antes, es que un disparo suena mucho más que 1 millón de abrazos, pero hay muchos millones de abrazos internos y externos produciéndose de reconciliación para con unos mismos y de reconciliación hacia afuera. Abrazos internos, qué bonita expresión. Que invita a la reconciliación con uno mismo. ¿Ese es el verdadero trabajo que hay que hacer? Para mí, sí. Yo, una de las cosas que siempre le digo a mis clientes, sea el tema que estemos trabajando cualquiera, siempre que todo, de alguna manera, necesita, como condición necesaria, quizá no suficiente, pero como condición necesaria, una reconciliación interior, un estar en paz. Y estar en paz con mi pasado, estar en paz con mi presente, estar en paz con mis aciertos, estar en paz con mis errores, estar en paz con mi historia personal y estar en paz con mi futuro. Porque hay veces que nos autocastigamos tanto que desde ahí llega un momento en el que ya hemos saturado aquí el nivel de castigo, entonces me lanzo fuera y empiezo a estar en guerra con la humanidad. Pero ese es el segundo paso. El primero es esto, necesito firmar la paz aquí. Necesito dejar de hacer esto para empezar a hacer esto. Porque cuando hago esto es cuando comienza la vida. La reconciliación con uno mismo para mí es condición absolutamente primaria, esencial, necesaria, como te decía. No siempre es suficiente, luego habrá que hacer otras cosas. Pero con eso, quizá todo lo demás posible. Sin eso, para mí casi nada se podrá hacer. Desde mi mapa, desde mi percepción. Hay un clic que se produce en algún momento para que uno vuelva a los ojos. Cuando en esta sociedad nos invitan sobre todo a mirar hacia afuera, hay un clic, tiene que haberlo en la vida de cualquier persona para que esa persona se mire a sí mismo y se dé cuenta de lo que está haciendo, porque muchas veces el problema es que no nos damos cuenta de que hay guerra dentro de nosotros. Sí, pero fíjate, lo del clic queda muy poético, pero a veces que no nos damos cuenta de un clic. Yo me pasé 40 años... No es un clic solo. Yo me pasé 40 años recibiendo clics de la vida y los sorteas, porque al final es echar cintura. Y la vida, una flecha y otra, y te escapas. Y al final no es un clic, al final es una suma de acontecimientos, o al final es una toma de conciencia que no es un clic, sino decir, cuando alguien te pregunta, ¿qué tal la vida? Y dices, tirando, eso no sé si es un clic, pero ya da pistas. O ¿cómo te va todo? Bueno, aquí estamos. Pues no sé si es un clic, pero ya da pistas. Yo creo que pero a quién le da pistas, porque esa persona se puede tirar 10 años diciendo, le da tirando. Pistas al que quiere estar atento a las pistas. Es decir, si yo me conformo con el virgencita que me quede como estoy, ojo, es muy respetable, ¿eh? Como yo digo a veces con humor, si uno vive feliz así, pues mira, que lo disfrute. Pero el problema es cuando, virgencita que me quede como estoy, y si luego me pregunto, ¿y cómo estoy? ¿Estoy bien? No estoy bien. Entonces, virgencita, mejor ayúdame a no estar como estoy. El problema es que el miedo es a estar peor y nos conformamos con estar así, y sobre todo que no sabemos que podemos estar mejor. Claro. Sí, fíjate, al hilo de lo que estás diciendo, que me parece muy interesante. Yo creo que hay veces que uno de los problemas no es ya solo el miedo. Uno de los problemas, y fíjate, yo te he dicho que me encanta el coaching, pero hay cosas que no, soy poco ortodoxo, hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, la dictadura del objetivo, el tener claro lo que quieres. Hay veces que lo único que tienes claro es lo que no quieres. Hay veces que te preguntan, ¿qué te gustaría hacer? Ni puñetera idea. Pero en esos casos yo digo, vale, pues dime, ¿dónde estás bien? No. Tienes derecho, si en esta silla yo estoy incómodo,
yo todavía no sé si quiero sentarme en tu silla, o en algunos sillones que nos acompañan, o en el suelo, pero tengo derecho a decir a esta silla, hasta luego, ponerme en pie y al levantarme tomar perspectiva y descubrir opciones. Sí. ¿Qué ocurre? Que como también se nos ha sembrado tanto, no, tienes que tener claro qué es lo que quieres y cuándo. Y no, si es que hay veces que lo único que sé es que no quiero seguir aquí. Muy bien, pues si en algún momento sientes que donde estás incómodo, aun cuando no sepas dónde quieres acabar reposando, tienes derecho a ponerte en pie. Esa es una clave para mí fundamental. Tengo derecho a ponerme en pie, aun cuando no sepa si me voy a quedar de pie toda la vida. O voy a caminar, o te voy a levantar de la silla y decirte, Rafael, esa es la silla que me va a dar la felicidad, o voy a salir de escena y se van a quedar nuestros espectadores diciendo, el entrevistado se ha ido. No lo sé, pero tengo derecho, si no estoy cómodo, a ponerme en pie. Ese es el primer paso. Y fíjate que ese paso, yo creo que a veces es menos duro y da menos miedo que el, no, lo que hay que hacer es, no, yo no sé aún lo que hay que hacer. ¿Dónde tienes que ir? No, yo no sé, todavía no tengo que ir. ¿Tu objetivo? No, yo es que no sé cuál es mi objetivo, pero sí sé que esta silla es que se me queda estrecha. Yo creo que a mucha gente tendrá la sensación de que esa silla en la que está sentado no le guste. Sí. La pregunta es, ¿qué le ata a estar esa silla y si se puede desatar de todas esas ataduras que le tienen unido a esa silla? Esa pregunta te puedes ayudar a quedarte toda la vida sentado en la silla, porque si hasta que no te lo responde, no te levantas, yo le diría... No. Sí, ten en cuenta, ojo, Sí, ahí se afuera el totalmente. hemisferio izquierdo que es muy tramposo. ¿Qué me ata? Espérate, a ver, ¿qué me ata? No, espera. No, pero... No, vamos a ver, el análisis y la parálisis están así cogidos de la mano. ¿Cuántas veces nos pasamos toda la vida esperando tenerlo claro para no, en cuanto lo tenga claro lo hago? Y nunca llega a la claridad absoluta. Sin embargo, aun cuando yo no tenga la respuesta respecto a qué me ata, qué lealtades me tienen condenado o no a esta silla, por qué elegí esta silla hace 25 años, tengo derecho a decir a la, perdona por el taco, no lo voy a decir, a la puñetera mierda esta silla y me pongo en pie. Sí. Si yo soy consciente de ese derecho, el juego cambia. Si necesito saber previamente cuáles son las razones profundas que un día... Puedo pasarme toda la vida. Hay gente que lleva toda la vida esperando tenerlo claro para ponerse en marcha. Y a algunos les llega antes la horizontalidad que la claridad. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿tengo derecho a ponerme en pie? Sí, y con todo mi respeto. ¿Y a quien no le guste? Pero lo que me acuerdo, o sea, lo que pienso cuando cuando eras economista y la cartera estaba llena, pero el corazón no tanto, Correcto. es que de alguna manera tendrías compañeros, muchos, a tu alrededor que estarían en una situación muy parecida y tú le dijiste, ahí os quedáis, pero ellos no fueron capaces y es porque... Pero había un matiz, es que ellos estaban felices. ¿Tú Y crees? ¿Es mi problema? No. Entonces ni siquiera me planteo si necesito creerlo. Yo era feliz. No, ¿Quién tenía un problema? tú, ¿Quién se puso en marcha? evidentemente, pero lo que te vengo a decir que es que esa situación es bastante frecuente en una sociedad como la que vivimos. No lo sé, que cada uno se escuche a sí mismo. El problema es que muchas veces detenemos nuestro oído para escuchar lo que llega de fuera. Por eso necesitamos, yo que soy muy rápido hablando, soy consciente de que necesitamos bajar ritmo, bajar velocidad y a veces poner un poquito de silencio para escucharnos a nosotros. Para escucharnos a nosotros. Yo podía haber seguido en la empresa y yo podía estar ahora como ejecutivo, como directivo, supuestamente feliz, Supuestamente. Claro, pero yo me escuché a mí. Ojo, eso me coloca a mí en una posición, es que Luis tenía un halo, una luz. No, simplemente es que Luis estaba hasta los cataplines, escuchó y se movió. Pero porque a lo mejor es que mi ritmo de saturación de cataplines o mi umbral era inferior al de otros. Esto no es ni mejor ni peor. Lo importante yo creo es que sin perder de alguna manera el respeto a tu propio ritmo, que también te concedas la posibilidad de escuchar y transgredir de vez en cuando tu propio ritmo y ver qué pasa. Si me permites, hay 3 elementos claves que para mí son como los 3 colores primarios que luego dan todo nuestro repertorio emocional. Y además los traemos de serie, nacemos todos con ellos. Un poquito de fiereza, de animalidad, de defensa del territorio, un poquito de ternura en todas sus variables, amistad, amor, compañía, suavidad, amabilidad, y un poquito de travesura, de juego. Estas 3 las traemos de serie.
¿Qué ocurre? Con el tiempo, la ferocidad la llevamos al cabreo permanente o a la prisa. ¿Qué te pasa? No, es que estoy muy ocupado y no, esto no es tema de jueguecitos. La ternura hemos aprendido hacia afuera, porque nos educaron o educastraron para ser así. Tú te equivocas, no pasa nada, Rafael, me equivoco yo, es que soy un imbécil, es que no tengo remedio. Ternura hacia mí, cero. Y el juego, es que como decía, no sé quién era, da igual, ¿dejamos de jugar porque nos hacemos mayores o nos hacemos mayores porque dejamos de jugar? Claro. Si perdemos el juego, si perdemos la ternura y solo nos queda la fiereza convertida en un estado agrio de vida, pues empieza a tener problemas. Si empiezo a ver, oye, ¿cómo me estoy llevando con la ternura? ¿Y cómo me estoy llevando con la travesura? Yo me había olvidado de jugar. Yo iba como un pincel, con mi corbata, con mi chaqueta todos los días a la empresa. Tan es así que me había olvidado de jugar que si un día me echaba una mancha, en vez de tomármelo con humor, me pasaba el día con la mano así para que no se viera la mancha en la corbata. Me había olvidado de jugar. Y cuando no juegas, no extraes el jugo a la vida. Menos juzgar y más jugar. Soltemos la letra Z. Y yo creo que cuando sueltas la letra Z, esa de Superman que nos lleva por la vida, a lo mejor nos encontramos con posibilidades que desde el serio, desde el formal, desde el... no nos encontramos. Con lo cual, eso es un trabajo que cada uno tiene que hacer, su propia escucha, su propia toma de conciencia. Yo, esta es mi experiencia. ¿Es la mejor? No. ¿Es la peor? Tampoco. ¿Es la única? En absoluto. Pero yo desde ahí me puse en marcha porque Luis, bueno, era bueno, pero no era feliz. Y yo quería, a lo mejor, ser un poquito menos bueno y un poquito más feliz. No malo, pero un poquito menos bueno. Y por eso me puse en marcha. Creo que cada uno tiene su propio ritmo y creo que, de hecho, yo estoy convencido que hay personas que se dan cuenta muy pronto, otros que se dan cuenta muy tarde y otros que nos damos cuenta en medio. Pero que nos vamos dando cuenta de cuándo en la vida estamos o no estamos alineados. Y cuando se pierde esa alineación y nuestra letra empieza a ser un garabato vital, desde ahí nuestra prosa pierde la rima y el verso de nuestra vida empieza a rimar con muy pocas cosas. Desde un Luis Bueno que le costaba hablar en público, a un Luis Bueno que disfruta hablando en público, que saca su yo más travieso para actuar y para que su discurso sea aún más potente, hay una transformación evidente que estoy seguro pueda servirnos de ejemplo para que cada uno piense qué transformación le puede dar también a su ser y a su vida para, bueno, dejar aflorar lo que realmente es, ¿no? Ha sido un rato muy grato de conversación, Luis. Bueno, sirva esta pequeña muestra para los que no te conozcan, que te conozcan, y estoy seguro que alguno de los mensajes les calará profundo. Y nada, simplemente muchas gracias por hacer el trabajo que haces y por despertar la chispa en las personas que están apagadas. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a los que han aguantado el vídeo hasta el final, que seguro que les ha merecido la pena. Yo creo que sí. Muy bien, muchísimas gracias.